Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo esté contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, detrás de nosotros, a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida. Profetizamos que la mano del Señor está sobre nosotros y que nada nos faltará. Presentamos esta semana que está comenzando y pedimos el favor del Señor. Que el Espíritu Santo nos guíe, que el Señor nos libre de todo mal y que nos dé la sabiduría necesaria para conducirnos con prudencia y en el temor de Dios. Perdona nuestros pecados, Padre, nos rendimos a ti. Somos tan agradecidos por tu fidelidad, por tu amor, Señor. Y podemos declarar, hasta aquí el Señor nos ha sostenido con tu fuerza, con tu poder. Gracias, Señor. También te damos gracias por nuestra casa, por nuestra familia. Y yo oro, Señor, en favor de cada familia que está orando conmigo ahora, para que entre la salvación en esa casa, para que todos tengan una experiencia sobrenatural con Jesucristo. Que todos sean salvos, que caminen con Dios, que se acerquen a la fe para vivir lo que Dios ha reservado para ellos. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo, y ahora en este momento consagramos a ti toda carta, toda oración específica que hemos escrito y colocado delante de ti. Cada persona que está en ese mismo propósito, Señor, creyendo que tú eres un Dios que responde oraciones específicas. Personas que pidieron en detalle, personas que abrieron el corazón, personas que están levantando un gran clamor y están pidiendo respuestas desde lo alto. Oramos, Padre, y te pedimos, interven, trae respuestas, Padre, en el nombre de Jesús, como está escrito en el Salmo 121. Elevo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Yo quiero declarar en el nombre de Jesús que el socorro de Dios ya está en nuestra vida, ya está en nuestro camino. Por eso, presentamos a ti todas nuestras peticiones y creemos, oh Dios, que tú estás escuchándonos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo estamos agradecidos. Vamos a orar porque creemos en Jehová Jireh, el Dios de la provisión, el Dios que provee. Abraham, cuando llegó junto con Isaac al monte Moría, declaró, Dios proveerá, Dios proveerá. Y Dios proveyó, trajo el libramiento también a Isaac. El Señor probó el corazón de Abraham y allí Dios confirmó cosas a su siervo. Cuando caminas creyendo en la providencia divina, creyendo que Dios va a hacer algo, aunque no veas nada, pero crees que Dios traerá la respuesta, las cosas suceden. Ocurrió con Elías también, con aquella pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Y él ya salió de ahí diciendo, ese es el señal, vendrá una gran lluvia. Entonces debemos entender que a veces no vemos nada y a veces solo vemos una pequeña nube. Pero esa pequeña nube, esa pequeña posibilidad de que algo salga bien, termina saliendo bien cuando estamos en oración y creemos en la provisión del Señor. Amén. Dios me dio una palabra, que si no cambiamos nuestra mentalidad, vamos a seguir repitiendo los mismos resultados. Y yo creo que en medio de tantos desafíos que las personas han estado enfrentando, ellas necesitan cambiar su mentalidad. El cambio de mentalidad es esencial para vivir una novedad de Dios en tu vida. Es esencial. De lo contrario, veremos el ciclo repitiéndose, las mismas conclusiones, los mismos resultados, las mismas personas. Y si queremos vivir algo nuevo de Dios, necesitamos cambiar nuestra mentalidad. En Hechos capítulo 3, quiero leer este pasaje contigo. Dice así, desde el verso 1 en adelante. Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, la novena. Era llevado un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían diariamente en la puerta del templo, llamada la Hermosa, para pedir limosna a los que entraban.
Viendo él a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen una limosna. Pedro, fijando en él los ojos con Juan, le dijo: «Míranos». Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al instante se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie, anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Nosotros reducimos nuestras expectativas, terminamos diluyendo nuestros sueños, porque no creemos que Dios pueda hacer algo nuevo en nuestra vida. Ese hombre, todos los días, ese hombre cojo de nacimiento, era colocado en la puerta del templo. Y la Biblia dice que él tenía por hábito, por necesidad de sobrevivencia, y lo entendemos, pedir limosnas a todos los que entraban en el templo. Se quedaba exactamente en la puerta, es decir, no estaba fuera, pero tampoco estaba dentro. Estaba en un lugar donde muchos están, viviendo al margen de lo que Dios tiene para sus vidas. No están viviendo a la altura de lo que Dios planeó. Están al margen. Y ese hombre, probablemente con su taza, estaba allí esperando una limosna de cada uno que pasaba. Entonces pedía: «Ayúdame, por favor, ayúdame. Mira mi condición, no puedo trabajar». Y la Biblia dice que la gente lo ayudaba, tanto que todos los días alguien lo llevaba a la puerta del templo. Entonces, dos hombres llenos del Espíritu Santo, Pedro y Juan, estaban entrando al templo para orar. Siempre ocurre algo cuando estás orando. Siempre pasa algo. O eres bendecido, o Dios te usa para bendecir a alguien. Pedro y Juan estaban yendo a orar. Y cuando vas a orar, cosas suceden. Amén. Cuando estás en oración, cosas suceden. Ellos iban al templo para orar, y ese hombre pidió ayuda a Pedro. Probablemente puso su taza delante de Pedro y dijo: «Ayúdame un poco». Tal vez también se la ofreció a Juan, y Pedro dijo: «No tengo plata ni oro para darte, pero lo que tengo, eso te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y la Biblia dice que Pedro lo tomó de la mano y lo levantó. Ese hombre que nunca había caminado en su vida, por primera vez sintió sus pies, sintió sus piernas, sintió los nervios, los tendones. Entonces entró al templo adorando a Dios, saltando, haciendo cosas que nunca había hecho, que tal vez solo soñaba, solo deseaba hacer, porque Dios lo sacó de esa condición. Quizá ese día esperaba vivir un día común como todos los demás, pero Dios lo sorprendió haciendo algo nuevo. A veces salimos de casa para trabajar y esperamos que todo se repita: el mismo trabajo, el mismo metro, el mismo autobús, el mismo tráfico, las mismas personas, nada fuera de lo común. Pero servimos a un Dios que tiene el poder de catapultarnos a algo nuevo. Nuestra mentalidad debe cambiar. Cuando Pedro le dijo a ese hombre: «Míranos», le estaba diciendo: «Cambia tu enfoque ahora, cambia tu mentalidad». Aquel hombre esperaba una ayuda financiera, no esperaba otro tipo de ayuda. En ese momento tenía su taza en la mano, esperaba dinero para sobrevivir, no esperaba la sanidad. ¿Cuántos de nosotros entramos en piloto automático y no esperamos nada más allá de lo que ya conocemos? No esperamos que Dios haga nada diferente. Esperamos que todo se repita, que tengamos las mismas experiencias, que vivamos lo que pocos viven en esta tierra. No esperamos una novedad, no esperamos una sorpresa, no esperamos lo mejor, esperamos solo lo que ya conocemos. Y este hombre nos muestra que Dios puede, en un día común, sorprendernos. Dios usa los días comunes, los días ordinarios, para transformarlos en algo sobrenatural, en algo mucho más allá de lo que podemos imaginar. Y eso es fe. La fe es creer que Dios puede hacer mucho más.
Deja de limitar a Dios. Él puede cambiar un diagnóstico, puede cambiar una circunstancia, puede restaurar un matrimonio, puede traer de vuelta a ese hijo que está perdido. Todo lo que necesitas en este momento es cambiar tu mentalidad. Es creer que Dios puede enviar un ángel hasta ti, que puede enviar a alguien que va camino a la oración. Y esa persona puede decirte: levántate ahora, en el poder y la autoridad de Jesucristo, porque Él está tocando tu vida. Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¡Qué tremendo! Pedro solo dio lo que tenía. Las personas solo dan lo que tienen. Algunas personas, todo lo que tienen es odio en el corazón. Pero hay personas que cargan el poder de Dios. Hay personas que cargan una palabra viva de Dios. Y si esas personas se cruzan en tu camino, van a liberar lo que llevan dentro y tu vida será activada. Mucho más allá de conversaciones o de posiciones humanas, lo que tú cargas, si es algo de Dios, producirá resultados visibles. Muchas personas solo tienen un sermón vacío, resultados vacíos, pero cuando Cristo habita ricamente en nuestra vida, lo que tenemos va más allá de palabras. Lo que cargamos es un poder transformador que libera la vida de las personas, que bendice, que cambia su historia. Quien tiene a Cristo manifiesta el poder de Dios. Quien tiene a Cristo manifiesta la gloria de Dios donde quiera que va. ¿Qué estás cargando tú? Necesitas estar conectado con personas como Pedro y Juan, que cargan el poder de Dios, que cargan el dunamis, que cargan la gracia de Dios, el favor de Dios para bendecirte. Y un detalle, Pedro y Juan estaban allí, pero solo Pedro habló, ¿sabes? Pero Juan estaba en acuerdo. En ningún momento Juan interrumpió a Pedro para decir: Pedro, detente, no le des falsas esperanzas a este hombre, no sabemos si funcionará. No. Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu Santo. Los ojos de ambos estaban llenos del fuego de Dios. Y ambos creyeron que lo sobrenatural sucedería. La peor cosa es caminar con alguien que contradice el poder de Dios. Alguien que no cree más allá de lo que conoce. Pedro y Juan estaban en el mismo ritmo. Cuando caminas con personas que están en el mismo ritmo, recibes lo que ellas cargan. Y eres tan bendecido como ellas. Porque no solo fue el nombre de Pedro el que fue mencionado por Dios en ese momento, también fue el nombre de Juan. Pedro y Juan subían al templo. Era Pedro y Juan. Juan no dijo nada, pero Pedro estaba allí, y Juan estuvo de acuerdo con todo lo que Pedro hizo. Déjame decirte algo. Debes caminar con personas así. Personas que están en concordancia con lo que Dios ha puesto en tu corazón. Personas que entienden cómo Dios te está usando. Necesitas caminar con ese tipo de personas. A diferencia de muchos que están siendo cautivos de una mentalidad limitada por alguien que no cree en lo sobrenatural de Dios, que no cree en milagros, que no cree en la acción del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que creer en la acción del Espíritu Santo. Fue el poder de Dios el que me liberó. Fue el poder de Dios el que entró en mi vida y transformó la realidad de mi hogar. Fue el poder de Dios el que cambió mi historia para siempre. Es el poder de Dios el que va a cambiar tu historia para siempre. Cree. Aleluya. Gloria a Dios. Cambia tu mentalidad. Amén. Cambia tu mentalidad. Estás invitado a caminar con personas que cargan el fuego de Dios, que cargan lo sobrenatural del Espíritu. Esa tiene que ser tu mentalidad. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Yo quiero orar por ti ahora. Quiero declarar también el Salmo 91. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad.
No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vamos a orar. Permíteme orar por ti y bendecirte. Señor Dios y Padre, presentamos ahora todas las cartas ante ti, todas las oraciones específicas, todo clamor, toda lágrima que ha sido derramada. Padre, creemos que tú eres un Dios que responde oraciones. Tú eres un Dios que interviene. Dios mío, en el nombre de Jesucristo, yo quiero declarar sobre la vida de cada persona sanidad, milagros, lo sobrenatural de Dios. De la misma manera que Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu Santo y declararon una palabra sobre la vida de aquel hombre en el nombre de Jesús, declaramos palabra sobre la vida de cada uno. Sanidad, liberación de la ansiedad, liberación de todo lo que aflige el alma, lo que angustia, liberación de todo vicio, de todo lo que mantiene a esa persona atrapada en un pecado, en una situación errada. Dios mío, que ahora las ataduras espirituales sean cortadas, en el poder y en la autoridad de Jesucristo. Y damos una orden a toda acción contraria, en el nombre de Jesús, a toda oposición espiritual, a todo mal que se ha levantado contra la vida de esta persona, le ordenamos, sal ahora en el poderoso nombre de Jesucristo. Ahora decimos, escucha, Satanás, se acabó para ti. Te damos una orden, sal del camino y de la vida de esta persona. Que la envidia sea quebrada. Que todo lo que ha causado retrasos en su vida cese. Ordenamos también que toda arma forjada contra esta persona, contra su familia, sea destruida en el poderoso nombre de Jesucristo. Dios mío, da victoria a esta persona. Da victoria a su casa, a su familia. Deshace el lazo del cazador, la peste destructora. Oramos para que la vida de Dios entre en ese hogar, para que la alegría del Espíritu Santo llene ese lugar y que las respuestas de Dios lleguen a esa carta. Respuestas de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Oramos para que haya liberación desde lo alto sobre la vida de esta persona. En el nombre de Jesucristo. Señor, da victoria a tu pueblo, derrama de tu gracia y de tu Shekinah sobre la vida de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesucristo. Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo esté contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, detrás de nosotros, a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida. Profetizamos que la mano del Señor está sobre nosotros y que nada nos faltará. Presentamos esta semana que está comenzando y pedimos el favor del Señor. Que el Espíritu Santo nos guíe, que el Señor nos libre de todo mal y que nos dé la sabiduría necesaria para conducirnos con prudencia y en el temor de Dios. Perdona nuestros pecados, Padre, nos rendimos a ti. Somos tan agradecidos por tu fidelidad, por tu amor, Señor. Y podemos declarar, hasta aquí el Señor nos ha sostenido, con tu fuerza, con tu poder. Gracias, Señor. También te damos gracias por nuestra casa, por nuestra familia. Y yo oro, Señor, en favor de cada familia que está orando conmigo ahora, para que entre la salvación en esa casa.
para que todos tengan una experiencia sobrenatural con Jesucristo. Que todos sean salvos, que caminen con Dios, que se acerquen a la fe para vivir lo que Dios ha reservado para ellos. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo, y ahora, en este momento, consagramos a ti toda carta, toda oración específica que hemos escrito y colocado delante de ti. Cada persona que está en ese mismo propósito, Señor, creyendo que tú eres un Dios que responde oraciones específicas. Personas que pidieron en detalle, personas que abrieron el corazón, personas que están levantando un gran clamor y están pidiendo respuestas desde lo alto. Oramos, Padre, y te pedimos, interven, trae respuestas, Padre, en el nombre de Jesús, como está escrito en el Salmo 121. Elevo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Yo quiero declarar en el nombre de Jesús que el socorro de Dios ya está en nuestra vida, ya está en nuestro camino. Por eso, presentamos a ti todas nuestras peticiones y creemos, oh Dios, que tú estás escuchándonos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo estamos agradecidos. Vamos a orar porque creemos en Jehová Jireh, el Dios de la provisión, el Dios que provee. Abraham, cuando llegó junto con Isaac al monte Moría, declaró, Dios proveerá, Dios proveerá. Y Dios proveyó, trajo el libramiento también a Isaac. El Señor probó el corazón de Abraham y allí Dios confirmó cosas a su siervo. Cuando caminas creyendo en la providencia divina, creyendo que Dios va a hacer algo, aunque no veas nada, pero crees que Dios traerá la respuesta, las cosas suceden. Ocurrió con Elías también, con aquella pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Y él ya salió de ahí diciendo, ese es el señal, vendrá una gran lluvia. Entonces debemos entender que a veces no vemos nada y a veces solo vemos una pequeña nube. Pero esa pequeña nube, esa pequeña posibilidad de que algo salga bien, termina saliendo bien cuando estamos en oración y creemos en la provisión del Señor. Amén. Dios me dio una palabra, que si no cambiamos nuestra mentalidad, vamos a seguir repitiendo los mismos resultados. Y yo creo que en medio de tantos desafíos que las personas han estado enfrentando, ellas necesitan cambiar su mentalidad. El cambio de mentalidad es esencial para vivir una novedad de Dios en tu vida. Es esencial. De lo contrario, veremos el ciclo repitiéndose, las mismas conclusiones, los mismos resultados, las mismas personas. Y si queremos vivir algo nuevo de Dios, necesitamos cambiar nuestra mentalidad. En Hechos capítulo 3, quiero leer este pasaje contigo. Dice así, desde el verso 1 en adelante. Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, la novena. Era llevado un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían diariamente en la puerta del templo, llamada la Hermosa, para pedir limosna a los que entraban. Viendo él a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen una limosna. Pedro, fijando en él los ojos con Juan, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al instante se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie. Anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Nosotros reducimos nuestras expectativas, terminamos diluyendo nuestros sueños porque no creemos que Dios pueda hacer algo nuevo en nuestra vida. Ese hombre, todos los días, ese hombre cojo de nacimiento, era colocado en la puerta del templo. Y la Biblia dice que él tenía por hábito, por necesidad de sobrevivencia, y lo entendemos, pedir limosnas a todos los que entraban en el templo.
Se quedaba exactamente en la puerta, es decir, no estaba fuera, pero tampoco estaba dentro. Estaba en un lugar donde muchos están, viviendo al margen de lo que Dios tiene para sus vidas. No están viviendo a la altura de lo que Dios planeó. Están al margen. Y ese hombre, probablemente con su taza, estaba allí esperando una limosna de cada uno que pasaba. Entonces pedía: ayúdame, por favor, ayúdame, mira mi condición, no puedo trabajar. Y la Biblia dice que la gente lo ayudaba, tanto que todos los días alguien lo llevaba a la puerta del templo. Entonces, dos hombres llenos del Espíritu Santo, Pedro y Juan, estaban entrando al templo para orar. Siempre ocurre algo cuando estás orando. Siempre pasa algo. O eres bendecido, o Dios te usa para bendecir a alguien. Pedro y Juan estaban yendo a orar. Y cuando vas a orar, cosas suceden. Amén. Cuando estás en oración, cosas suceden. Ellos iban al templo para orar. Y ese hombre pidió ayuda a Pedro. Probablemente puso su taza delante de Pedro y dijo: ayúdame un poco. Tal vez también se la ofreció a Juan. Y Pedro dijo: no tengo plata ni oro para darte, pero lo que tengo, eso te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y la Biblia dice que Pedro lo tomó de la mano y lo levantó. Ese hombre que nunca había caminado en su vida, por primera vez sintió sus pies, sintió sus piernas, sintió los nervios, los tendones. Entonces entró al templo adorando a Dios, saltando, haciendo cosas que nunca había hecho, que tal vez solo soñaba, solo deseaba hacer, porque Dios lo sacó de esa condición. Quizá ese día esperaba vivir un día común como todos los demás, pero Dios lo sorprendió haciendo algo nuevo. A veces salimos de casa para trabajar y esperamos que todo se repita: el mismo trabajo, el mismo metro, el mismo autobús, el mismo tráfico, las mismas personas, nada fuera de lo común. Pero servimos a un Dios que tiene el poder de catapultarnos a algo nuevo. Nuestra mentalidad debe cambiar. Cuando Pedro le dijo a ese hombre: míranos, le estaba diciendo: cambia tu enfoque ahora, cambia tu mentalidad. Aquel hombre esperaba una ayuda financiera, no esperaba otro tipo de ayuda. En ese momento tenía su taza en la mano, esperaba dinero para sobrevivir, no esperaba la sanidad. ¿Cuántos de nosotros entramos en piloto automático y no esperamos nada más allá de lo que ya conocemos? No esperamos que Dios haga nada diferente. Esperamos que todo se repita, que tengamos las mismas experiencias, que vivamos lo que pocos viven en esta tierra. No esperamos una novedad, no esperamos una sorpresa, no esperamos lo mejor, esperamos solo lo que ya conocemos. Y este hombre nos muestra que Dios puede, en un día común, sorprendernos. Dios usa los días comunes, los días ordinarios, para transformarlos en algo sobrenatural, en algo mucho más allá de lo que podemos imaginar. Y eso es fe. La fe es creer que Dios puede hacer mucho más. Deja de limitar a Dios. Él puede cambiar un diagnóstico, puede cambiar una circunstancia, puede restaurar un matrimonio, puede traer de vuelta a ese hijo que está perdido. Todo lo que necesitas en este momento es cambiar tu mentalidad. Es creer que Dios puede enviar un ángel hasta ti, que puede enviar a alguien que va camino a la oración. Y esa persona puede decirte: levántate ahora, en el poder y la autoridad de Jesucristo, porque Él está tocando tu vida. Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¡Qué tremendo! Pedro solo dio lo que tenía. Las personas solo dan lo que tienen. Algunas personas, todo lo que tienen es odio en el corazón. Pero hay personas que cargan el poder de Dios. Hay personas que cargan una palabra viva de Dios. Y si esas personas se cruzan en tu camino, van a liberar lo que llevan dentro y tu vida será activada.
Mucho más allá de conversaciones o de posiciones humanas, lo que tú cargas, si es algo de Dios, producirá resultados visibles. Muchas personas solo tienen un sermón vacío, resultados vacíos, pero cuando Cristo habita ricamente en nuestra vida, lo que tenemos va más allá de palabras. Lo que cargamos es un poder transformador que libera la vida de las personas, que bendice, que cambia su historia. Quien tiene a Cristo manifiesta el poder de Dios. Quien tiene a Cristo manifiesta la gloria de Dios donde quiera que va. ¿Qué estás cargando tú? Necesitas estar conectado con personas como Pedro y Juan, que cargan el poder de Dios, que cargan el dunamis, que cargan la gracia de Dios, el favor de Dios para bendecirte. Y un detalle, Pedro y Juan estaban allí, pero solo Pedro habló, ¿sabes? Pero Juan estaba en acuerdo. En ningún momento Juan interrumpió a Pedro para decir, Pedro, detente, no le des falsas esperanzas a este hombre, no sabemos si funcionará. No. Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu Santo. Los ojos de ambos estaban llenos del fuego de Dios. Y ambos creyeron que lo sobrenatural sucedería. La peor cosa es caminar con alguien que contradice el poder de Dios. Alguien que no cree más allá de lo que conoce. Pedro y Juan estaban en el mismo ritmo. Cuando caminas con personas que están en el mismo ritmo, recibes lo que ellas cargan. Y eres tan bendecido como ellas. Porque no solo fue el nombre de Pedro el que fue mencionado por Dios en ese momento, también fue el nombre de Juan. Pedro y Juan subían al templo. Era Pedro y Juan. Juan no dijo nada, pero Pedro estaba allí, y Juan estuvo de acuerdo con todo lo que Pedro hizo. Déjame decirte algo. Debes caminar con personas así. Personas que están en concordancia con lo que Dios ha puesto en tu corazón. Personas que entienden cómo Dios te está usando. Necesitas caminar con ese tipo de personas. A diferencia de muchos que están siendo cautivos de una mentalidad limitada por alguien que no cree en lo sobrenatural de Dios, que no cree en milagros, que no cree en la acción del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que creer en la acción del Espíritu Santo. Fue el poder de Dios el que me liberó. Fue el poder de Dios el que entró en mi vida y transformó la realidad de mi hogar. Fue el poder de Dios el que cambió mi historia para siempre. Es el poder de Dios el que va a cambiar tu historia para siempre. Cree. Aleluya. Gloria a Dios. Cambia tu mentalidad. Amén. Cambia tu mentalidad. Estás invitado a caminar con personas que cargan el fuego de Dios, que cargan lo sobrenatural del Espíritu. Esa tiene que ser tu mentalidad. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Yo quiero orar por ti ahora. Quiero declarar también el Salmo 91. Dice así: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vamos a orar. Permíteme orar por ti
y bendecirte. Señor Dios y Padre, presentamos ahora todas las cartas ante ti, todas las oraciones específicas, todo clamor, toda lágrima que ha sido derramada. Padre, creemos que tú eres un Dios que responde oraciones. Tú eres un Dios que interviene. Dios mío, en el nombre de Jesucristo, yo quiero declarar sobre la vida de cada persona sanidad, milagros, lo sobrenatural de Dios. De la misma manera que Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu Santo y declararon una palabra sobre la vida de aquel hombre en el nombre de Jesús, declaramos palabra sobre la vida de cada uno. Sanidad, liberación de la ansiedad, liberación de todo lo que aflige el alma, lo que angustia, liberación de todo vicio, de todo lo que mantiene a esa persona atrapada en un pecado, en una situación errada. Dios mío, que ahora las ataduras espirituales sean cortadas en el poder y en la autoridad de Jesucristo. Y damos una orden a toda acción contraria, en el nombre de Jesús, a toda oposición espiritual, a todo mal que se ha levantado contra la vida de esta persona, le ordenamos, sal ahora en el poderoso nombre de Jesucristo. Ahora decimos, escucha Satanás, se acabó para ti. Te damos una orden, sal del camino y de la vida de esta persona. Que la envidia sea quebrada. Que todo lo que ha causado retrasos en su vida cese. Ordenamos también que toda arma forjada contra esta persona, contra su familia, sea destruida en el poderoso nombre de Jesucristo. Dios mío, da victoria a esta persona. Da victoria a su casa, a su familia. Deshace el lazo del cazador, la peste destructora. Oramos para que la vida de Dios entre en ese hogar, para que la alegría del Espíritu Santo llene ese lugar y que las respuestas de Dios lleguen a esa carta. Respuestas de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Oramos para que haya liberación desde lo alto sobre la vida de esta persona. En el nombre de Jesucristo. Señor, da victoria a tu pueblo, derrama de tu gracia y de tu Shekinah sobre la vida de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesucristo. Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo esté contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, detrás de nosotros, a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida. Profetizamos que la mano del Señor está sobre nosotros y que nada nos faltará. Presentamos esta semana que está comenzando y pedimos el favor del Señor. Que el Espíritu Santo nos guíe, que el Señor nos libre de todo mal y que nos dé la sabiduría necesaria para conducirnos con prudencia y en el temor de Dios. Perdona nuestros pecados, Padre, nos rendimos a ti. Somos tan agradecidos por tu fidelidad, por tu amor, Señor. Y podemos declarar, hasta aquí el Señor nos ha sostenido con tu fuerza, con tu poder. Gracias, Señor. También te damos gracias por nuestra casa, por nuestra familia. Y yo oro, Señor, en favor de cada familia que está orando conmigo ahora, para que entre la salvación en esa casa, para que todos tengan una experiencia sobrenatural con Jesucristo, que todos sean salvos, que caminen con Dios, que se acerquen a la fe para vivir lo que Dios ha reservado para ellos. En el nombre de Jesús. Le damos gracias, Espíritu Santo, y ahora en este momento consagramos a ti toda carta, toda oración específica que hemos escrito y colocado delante de ti. Cada persona que está en ese mismo propósito, Señor, creyendo que tú eres un Dios que responde oraciones específicas. Personas que pidieron en detalle, personas que abrieron el corazón, personas que están levantando un gran clamor y están pidiendo respuestas desde lo alto. Oramos, Padre, y te pedimos, interven, trae respuestas, Padre, en el nombre de Jesús, como está escrito en el Salmo 121. Elevo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor,
Yo quiero declarar en el nombre de Jesús que el socorro de Dios ya está en nuestra vida, ya está en nuestro camino. Por eso, presentamos a ti todas nuestras peticiones y creemos, oh Dios, que tú estás escuchándonos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo estamos agradecidos. Vamos a orar porque creemos en Jehová Jireh, el Dios de la provisión, el Dios que provee. Abraham, cuando llegó junto con Isaac al monte Moría, declaró, Dios proveerá, Dios proveerá. Y Dios proveyó, trajo el libramiento también a Isaac. El Señor probó el corazón de Abraham y allí Dios confirmó cosas a su siervo. Cuando caminas creyendo en la providencia divina, creyendo que Dios va a hacer algo, aunque no veas nada, pero crees que Dios traerá la respuesta, las cosas suceden. Ocurrió con Elías también, con aquella pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Y él ya salió de ahí diciendo, ese es el señal, vendrá una gran lluvia. Entonces debemos entender que a veces no vemos nada y a veces solo vemos una pequeña nube. Pero esa pequeña nube, esa pequeña posibilidad de que algo salga bien, termina saliendo bien cuando estamos en oración y creemos en la provisión del Señor. Amén. Dios me dio una palabra, que si no cambiamos nuestra mentalidad, vamos a seguir repitiendo los mismos resultados. Y yo creo que, en medio de tantos desafíos que las personas han estado enfrentando, ellas necesitan cambiar su mentalidad. El cambio de mentalidad es esencial para vivir una novedad de Dios en tu vida. Es esencial. De lo contrario, veremos el ciclo repitiéndose, las mismas conclusiones, los mismos resultados, las mismas personas. Y si queremos vivir algo nuevo de Dios, necesitamos cambiar nuestra mentalidad. En Hechos capítulo 3, quiero leer este pasaje contigo. Dice así, desde el verso 1 en adelante. Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, la novena. Era llevado un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían diariamente en la puerta del templo, llamada la Hermosa, para pedir limosna a los que entraban. Viendo él a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen una limosna. Pedro, fijando en él los ojos con Juan, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al instante se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie. Anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Nosotros reducimos nuestras expectativas, terminamos diluyendo nuestros sueños porque no creemos que Dios pueda hacer algo nuevo en nuestra vida. Ese hombre, todos los días, ese hombre cojo de nacimiento, era colocado en la puerta del templo. Y la Biblia dice que él tenía por hábito, por necesidad de sobrevivencia, y lo entendemos, pedir limosnas a todos los que entraban en el templo. Se quedaba exactamente en la puerta, es decir, no estaba fuera, pero tampoco estaba dentro. Estaba en un lugar donde muchos están, viviendo al margen de lo que Dios tiene para sus vidas. No están viviendo a la altura de lo que Dios planeó. Están al margen. Y ese hombre, probablemente con su taza, estaba allí esperando una limosna de cada uno que pasaba. Entonces pedía, ayúdame, por favor, ayúdame, mira mi condición, no puedo trabajar. Y la Biblia dice que la gente lo ayudaba, tanto que todos los días alguien lo llevaba a la puerta del templo. Entonces, dos hombres llenos del Espíritu Santo, Pedro y Juan, estaban entrando al templo para orar. Siempre ocurre algo cuando estás orando. Siempre pasa algo. O eres bendecido, o Dios te usa para bendecir a alguien. Pedro y Juan estaban yendo a orar. Y cuando vas a orar, cosas suceden. Amén.
Cuando estás en oración, cosas suceden. Ellos iban al templo para orar, y ese hombre pidió ayuda a Pedro. Probablemente puso su taza delante de Pedro y dijo, ayúdame un poco. Tal vez también se la ofreció a Juan, y Pedro dijo, no tengo plata ni oro para darte, pero lo que tengo, eso te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y la Biblia dice que Pedro lo tomó de la mano y lo levantó. Ese hombre que nunca había caminado en su vida, por primera vez sintió sus pies, sintió sus piernas, sintió los nervios, los tendones. Entonces entró al templo adorando a Dios, saltando, haciendo cosas que nunca había hecho, que tal vez solo soñaba, solo deseaba hacer porque Dios lo sacó de esa condición. Quizá ese día esperaba vivir un día común como todos los demás, pero Dios lo sorprendió haciendo algo nuevo. A veces salimos de casa para trabajar y esperamos que todo se repita, el mismo trabajo, el mismo metro, el mismo autobús, el mismo tráfico, las mismas personas, nada fuera de lo común. Pero servimos a un Dios que tiene el poder de catapultarnos a algo nuevo. Nuestra mentalidad debe cambiar. Cuando Pedro le dijo a ese hombre, míranos, le estaba diciendo, cambia tu enfoque ahora, cambia tu mentalidad. Aquel hombre esperaba una ayuda financiera, no esperaba otro tipo de ayuda. En ese momento tenía su taza en la mano, esperaba dinero para sobrevivir, no esperaba la sanidad. ¿Cuántos de nosotros entramos en piloto automático y no esperamos nada más allá de lo que ya conocemos? No esperamos que Dios haga nada diferente. Esperamos que todo se repita, que tengamos las mismas experiencias, que vivamos lo que pocos viven en esta tierra. No esperamos una novedad, no esperamos una sorpresa, no esperamos lo mejor, esperamos solo lo que ya conocemos. Y este hombre nos muestra que Dios puede, en un día común, sorprendernos. Dios usa los días comunes, los días ordinarios, para transformarlos en algo sobrenatural, en algo mucho más allá de lo que podemos imaginar. Y eso es fe. La fe es creer que Dios puede hacer mucho más. Deja de limitar a Dios. Él puede cambiar un diagnóstico, puede cambiar una circunstancia, puede restaurar un matrimonio, puede traer de vuelta a ese hijo que está perdido. Todo lo que necesitas en este momento es cambiar tu mentalidad. Es creer que Dios puede enviar un ángel hasta ti, que puede enviar a alguien que va camino a la oración. Y esa persona puede decirte, levántate ahora, en el poder y la autoridad de Jesucristo, porque Él está tocando tu vida. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¡Qué tremendo! Pedro solo dio lo que tenía. Las personas solo dan lo que tienen. Algunas personas, todo lo que tienen es odio en el corazón. Pero hay personas que cargan el poder de Dios. Hay personas que cargan una palabra viva de Dios. Y si esas personas se cruzan en tu camino, van a liberar lo que llevan dentro y tu vida será activada. Mucho más allá de conversaciones o de posiciones humanas, lo que tú cargas, si es algo de Dios, producirá resultados visibles. Muchas personas solo tienen un sermón vacío, resultados vacíos, pero cuando Cristo habita ricamente en nuestra vida, lo que tenemos va más allá de palabras. Lo que cargamos es un poder transformador que libera la vida de las personas, que bendice, que cambia su historia. Quien tiene a Cristo manifiesta el poder de Dios. Quien tiene a Cristo manifiesta la gloria de Dios donde quiera que va. ¿Qué estás cargando tú? Necesitas estar conectado con personas como Pedro y Juan, que cargan el poder de Dios, que cargan el dunamis, que cargan la gracia de Dios, el favor de Dios para bendecirte. Y un detalle, Pedro y Juan estaban allí, pero solo Pedro habló, ¿sabes? Pero Juan estaba en acuerdo. En ningún momento Juan interrumpió a Pedro para decir, Pedro, detente, no le des falsas esperanzas a este hombre, no sabemos si funcionará. No,
Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu Santo. Los ojos de ambos estaban llenos del fuego de Dios. Y ambos creyeron que lo sobrenatural sucedería. La peor cosa es caminar con alguien que contradice el poder de Dios. Alguien que no cree más allá de lo que conoce. Pedro y Juan estaban en el mismo ritmo. Cuando caminas con personas que están en el mismo ritmo, recibes lo que ellas cargan y eres tan bendecido como ellas. Porque no solo fue el nombre de Pedro el que fue mencionado por Dios en ese momento, también fue el nombre de Juan. Pedro y Juan subían al templo. Era Pedro y Juan. Juan no dijo nada, pero Pedro estaba allí y Juan estuvo de acuerdo con todo lo que Pedro hizo. Déjame decirte algo. Debes caminar con personas así, personas que están en concordancia con lo que Dios ha puesto en tu corazón, personas que entienden cómo Dios te está usando. Necesitas caminar con ese tipo de personas, a diferencia de muchos que están siendo cautivos de una mentalidad limitada por alguien que no cree en lo sobrenatural de Dios, que no cree en milagros, que no cree en la acción del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que creer en la acción del Espíritu Santo. Fue el poder de Dios el que me liberó. Fue el poder de Dios el que entró en mi vida y transformó la realidad de mi hogar. Fue el poder de Dios el que cambió mi historia para siempre. Es el poder de Dios el que va a cambiar tu historia para siempre. Cree. Aleluya. Gloria a Dios. Cambia tu mentalidad. Amén. Cambia tu mentalidad. Estás invitado a caminar con personas que cargan el fuego de Dios, que cargan lo sobrenatural del Espíritu. Esa tiene que ser tu mentalidad. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Yo quiero orar por ti ahora. Quiero declarar también el Salmo 91, dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vamos a orar. Permíteme orar por ti y bendecirte. Señor Dios y Padre, presentamos ahora todas las cartas ante ti, todas las oraciones específicas, todo clamor, toda lágrima que ha sido derramada. Padre, creemos que tú eres un Dios que responde oraciones. Tú eres un Dios que interviene. Dios mío, en el nombre de Jesucristo, yo quiero declarar sobre la vida de cada persona sanidad, milagros, lo sobrenatural de Dios. De la misma manera que Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu Santo, y declararon una palabra sobre la vida de aquel hombre en el nombre de Jesús. Declaramos palabra sobre la vida de cada uno. Sanidad, liberación de la ansiedad, liberación de todo lo que aflige el alma, lo que angustia, liberación de todo vicio, de todo lo que mantiene a esa persona atrapada en un pecado, en una situación errada. Dios mío, que ahora las ataduras espirituales sean cortadas, en el poder y en la autoridad de Jesucristo, y damos una orden a toda acción contraria,
En el nombre de Jesús, a toda oposición espiritual, a todo mal que se ha levantado contra la vida de esta persona, le ordenamos, sal ahora en el poderoso nombre de Jesucristo. Ahora decimos, escucha, Satanás, se acabó para ti. Te damos una orden, sal del camino y de la vida de esta persona. Que la envidia sea quebrada. Que todo lo que ha causado retrasos en su vida cese. Ordenamos también que toda arma forjada contra esta persona, contra su familia, sea destruida en el poderoso nombre de Jesucristo. Dios mío, da victoria a esta persona. Da victoria a su casa, a su familia. Deshace el lazo del cazador, la peste destructora. Oramos para que la vida de Dios entre en ese hogar, para que la alegría del Espíritu Santo llene ese lugar y que las respuestas de Dios lleguen a esa carta. Respuestas de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Oramos para que haya liberación desde lo alto sobre la vida de esta persona. En el nombre de Jesucristo. Señor, da victoria a tu pueblo, derrama de tu gracia y de tu Shekinah sobre la vida de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesucristo. Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo esté contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, detrás de nosotros, a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida. Profetizamos que la mano del Señor está sobre nosotros y que nada nos faltará. Presentamos esta semana que está comenzando y pedimos el favor del Señor. Que el Espíritu Santo nos guíe, que el Señor nos libre de todo mal y que nos dé la sabiduría necesaria para conducirnos con prudencia y en el temor de Dios. Perdona nuestros pecados, Padre, nos rendimos a ti. Somos tan agradecidos por tu fidelidad, por tu amor, Señor. Y podemos declarar, hasta aquí el Señor nos ha sostenido, con tu fuerza, con tu poder. Gracias, Señor. También te damos gracias por nuestra casa, por nuestra familia. Y yo oro, Señor, en favor de cada familia que está orando conmigo ahora, para que entre la salvación en esa casa, para que todos tengan una experiencia sobrenatural con Jesucristo, que todos sean salvos, que caminen con Dios, que se acerquen a la fe para vivir lo que Dios ha reservado para ellos. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Espíritu Santo, y ahora en este momento consagramos a ti toda carta, toda oración específica que hemos escrito y colocado delante de ti. Cada persona que está en ese mismo propósito, Señor, creyendo que tú eres un Dios que responde oraciones específicas. Personas que pidieron en detalle, personas que abrieron el corazón, personas que están levantando un gran clamor y están pidiendo respuestas desde lo alto. Oramos, Padre, y te pedimos, interven, trae respuestas, Padre, en el nombre de Jesús, como está escrito en el Salmo 121. Elevo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Yo quiero declarar en el nombre de Jesús que el socorro de Dios ya está en nuestra vida, ya está en nuestro camino. Por eso, presentamos a ti todas nuestras peticiones y creemos, oh Dios, que tú estás escuchándonos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo estamos agradecidos. Vamos a orar porque creemos en Jehová Jireh, el Dios de la provisión, el Dios que provee. Abraham, cuando llegó junto con Isaac al monte Moría, declaró, Dios proveerá, Dios proveerá. Y Dios proveyó, trajo el libramiento también a Isaac. El Señor probó el corazón de Abraham y allí Dios confirmó cosas a su siervo. Cuando caminas creyendo en la providencia divina, creyendo que Dios va a hacer algo, aunque no veas nada, pero crees que Dios traerá la respuesta, las cosas suceden. Ocurrió con Elías también, con aquella pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Y él ya salió de ahí diciendo, ese es el señal, vendrá una gran lluvia. Entonces, debemos entender que, a veces, no vemos nada,
y a veces solo vemos una pequeña nube. Pero esa pequeña nube, esa pequeña posibilidad de que algo salga bien, termina saliendo bien cuando estamos en oración y creemos en la provisión del Señor. Amén. Dios me dio una palabra, que si no cambiamos nuestra mentalidad, vamos a seguir repitiendo los mismos resultados. Y yo creo que en medio de tantos desafíos que las personas han estado enfrentando, ellas necesitan cambiar su mentalidad. El cambio de mentalidad es esencial para vivir una novedad de Dios en tu vida. Es esencial. De lo contrario, veremos el ciclo repitiéndose, las mismas conclusiones, los mismos resultados, las mismas personas. Y si queremos vivir algo nuevo de Dios, necesitamos cambiar nuestra mentalidad. En Hechos capítulo 3, quiero leer este pasaje contigo. Dice así, desde el verso 1 en adelante. Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, la novena. Era llevado un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían diariamente en la puerta del templo, llamada la Hermosa, para pedir limosna a los que entraban. Viendo él a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen una limosna. Pedro, fijando en él los ojos con Juan, le dijo: «Míranos». Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al instante se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie. Anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Nosotros reducimos nuestras expectativas, terminamos diluyendo nuestros sueños, porque no creemos que Dios pueda hacer algo nuevo en nuestra vida. Ese hombre, todos los días, ese hombre cojo de nacimiento, era colocado en la puerta del templo. Y la Biblia dice que él tenía por hábito, por necesidad de sobrevivencia, y lo entendemos, pedir limosnas a todos los que entraban en el templo. Se quedaba exactamente en la puerta, es decir, no estaba fuera, pero tampoco estaba dentro. Estaba en un lugar donde muchos están, viviendo al margen de lo que Dios tiene para sus vidas. No están viviendo a la altura de lo que Dios planeó. Están al margen. Y ese hombre, probablemente con su taza, estaba allí esperando una limosna de cada uno que pasaba. Entonces pedía: «Ayúdame, por favor, ayúdame, mira mi condición, no puedo trabajar». Y la Biblia dice que la gente lo ayudaba, tanto que todos los días alguien lo llevaba a la puerta del templo. Entonces, dos hombres llenos del Espíritu Santo, Pedro y Juan, estaban entrando al templo para orar. Siempre ocurre algo cuando estás orando. Siempre pasa algo. O eres bendecido, o Dios te usa para bendecir a alguien. Pedro y Juan estaban yendo a orar. Y cuando vas a orar, cosas suceden. Amén. Cuando estás en oración, cosas suceden. Ellos iban al templo para orar. Y ese hombre pidió ayuda a Pedro. Probablemente puso su taza delante de Pedro y dijo: «Ayúdame un poco». Tal vez también se la ofreció a Juan. Y Pedro dijo: «No tengo plata ni oro para darte, pero lo que tengo, eso te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y la Biblia dice que Pedro lo tomó de la mano y lo levantó. Ese hombre que nunca había caminado en su vida, por primera vez sintió sus pies, sintió sus piernas, sintió los nervios, los tendones. Entonces entró al templo adorando a Dios, saltando, haciendo cosas que nunca había hecho, que tal vez solo soñaba, solo deseaba hacer, porque Dios lo sacó de esa condición. Quizá ese día esperaba vivir un día común como todos los demás, pero Dios lo sorprendió haciendo algo nuevo. A veces salimos de casa para trabajar y esperamos que todo se repita, el mismo trabajo, el mismo metro, el mismo autobús, el mismo tráfico, las mismas personas,
nada fuera de lo común, pero servimos a un Dios que tiene el poder de catapultarnos a algo nuevo. Nuestra mentalidad debe cambiar. Cuando Pedro le dijo a ese hombre, míranos, le estaba diciendo, cambia tu enfoque ahora, cambia tu mentalidad. Aquel hombre esperaba una ayuda financiera, no esperaba otro tipo de ayuda. En ese momento tenía su taza en la mano, esperaba dinero para sobrevivir, no esperaba la sanidad. ¿Cuántos de nosotros entramos en piloto automático y no esperamos nada más allá de lo que ya conocemos? No esperamos que Dios haga nada diferente. Esperamos que todo se repita, que tengamos las mismas experiencias, que vivamos lo que pocos viven en esta tierra. No esperamos una novedad, no esperamos una sorpresa, no esperamos lo mejor, esperamos solo lo que ya conocemos. Y este hombre nos muestra que Dios puede, en un día común, sorprendernos. Dios usa los días comunes, los días ordinarios, para transformarlos en algo sobrenatural, en algo mucho más allá de lo que podemos imaginar. Y eso es fe. La fe es creer que Dios puede hacer mucho más. Deja de limitar a Dios. Él puede cambiar un diagnóstico, puede cambiar una circunstancia, puede restaurar un matrimonio, puede traer de vuelta a ese hijo que está perdido. Todo lo que necesitas en este momento es cambiar tu mentalidad. Es creer que Dios puede enviar un ángel hasta ti, que puede enviar a alguien que va camino a la oración. Y esa persona puede decirte, levántate ahora, en el poder y la autoridad de Jesucristo, porque Él está tocando tu vida. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¡Qué tremendo! Pedro solo dio lo que tenía. Las personas solo dan lo que tienen. Algunas personas, todo lo que tienen es odio en el corazón. Pero hay personas que cargan el poder de Dios. Hay personas que cargan una palabra viva de Dios. Y si esas personas se cruzan en tu camino, van a liberar lo que llevan dentro y tu vida será activada. Mucho más allá de conversaciones o de posiciones humanas, lo que tú cargas, si es algo de Dios, producirá resultados visibles. Muchas personas solo tienen un sermón vacío, resultados vacíos, pero cuando Cristo habita ricamente en nuestra vida, lo que tenemos va más allá de palabras. Lo que cargamos es un poder transformador que libera la vida de las personas, que bendice, que cambia su historia. Quien tiene a Cristo manifiesta el poder de Dios. Quien tiene a Cristo manifiesta la gloria de Dios donde quiera que va. ¿Qué estás cargando tú? Necesitas estar conectado con personas como Pedro y Juan, que cargan el poder de Dios, que cargan el dunamis, que cargan la gracia de Dios, el favor de Dios para bendecirte. Y un detalle, Pedro y Juan estaban allí, pero solo Pedro habló, ¿sabes? Pero Juan estaba en acuerdo. En ningún momento Juan interrumpió a Pedro para decir, Pedro, detente, no le des falsas esperanzas a este hombre, no sabemos si funcionará. No. Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu Santo. Los ojos de ambos estaban llenos del fuego de Dios. Y ambos creyeron que lo sobrenatural sucedería. La peor cosa es caminar con alguien que contradice el poder de Dios. Alguien que no cree más allá de lo que conoce. Pedro y Juan estaban en el mismo ritmo. Cuando caminas con personas que están en el mismo ritmo, recibes lo que ellas cargan. Y eres tan bendecido como ellas. Porque no solo fue el nombre de Pedro el que fue mencionado por Dios en ese momento, también fue el nombre de Juan. Pedro y Juan subían al templo. Era Pedro y Juan. Juan no dijo nada, pero Pedro estaba allí y Juan estuvo de acuerdo con todo lo que Pedro hizo. Déjame decirte algo. Debes caminar con personas así. Personas que están en concordancia con lo que Dios ha puesto en tu corazón. Personas que entienden cómo Dios te está usando. Necesitas caminar con ese tipo de personas. A diferencia de muchos que están siendo cautivos de una mentalidad limitada por alguien que no cree en lo sobrenatural de Dios.
que no cree en milagros, que no cree en la acción del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que creer en la acción del Espíritu Santo. Fue el poder de Dios el que me liberó. Fue el poder de Dios el que entró en mi vida y transformó la realidad de mi hogar. Fue el poder de Dios el que cambió mi historia para siempre. Es el poder de Dios el que va a cambiar tu historia para siempre. Cree. Aleluya. Gloria a Dios. Cambia tu mentalidad. Amén. Cambia tu mentalidad. Estás invitado a caminar con personas que cargan el fuego de Dios, que cargan lo sobrenatural del Espíritu. Esa tiene que ser tu mentalidad. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Yo quiero orar por ti ahora. Quiero declarar también el Salmo 91, dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vamos a orar. Permíteme orar por ti y bendecirte. Señor Dios y Padre, presentamos ahora todas las cartas ante ti, todas las oraciones específicas, todo clamor, toda lágrima que ha sido derramada. Padre, creemos que tú eres un Dios que responde oraciones. Tú eres un Dios que interviene. Dios mío, en el nombre de Jesucristo, yo quiero declarar sobre la vida de cada persona sanidad, milagros, lo sobrenatural de Dios. De la misma manera que Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu Santo, y declararon una palabra sobre la vida de aquel hombre en el nombre de Jesús. Declaramos palabra sobre la vida de cada uno. Sanidad, liberación de la ansiedad, liberación de todo lo que aflige el alma, lo que angustia, liberación de todo vicio, de todo lo que mantiene a esa persona atrapada en un pecado, en una situación errada. Dios mío, que ahora las ataduras espirituales sean cortadas, en el poder y en la autoridad de Jesucristo, y damos una orden a toda acción contraria, en el nombre de Jesús, a toda oposición espiritual, a todo mal que se ha levantado contra la vida de esta persona, le ordenamos: sal ahora en el poderoso nombre de Jesucristo. Ahora decimos: escucha, Satanás, se acabó para ti. Te damos una orden: sal del camino y de la vida de esta persona. Que la envidia sea quebrada, que todo lo que ha causado retrasos en su vida cese. Ordenamos también que toda arma forjada contra esta persona, contra su familia, sea destruida en el poderoso nombre de Jesucristo. Dios mío, da victoria a esta persona, da victoria a su casa, a su familia. Deshace el lazo del cazador, la peste destructora. Oramos para que la vida de Dios entre en ese hogar, para que la alegría del Espíritu Santo llene ese lugar y que las respuestas de Dios lleguen a esa carta. Respuestas de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Oramos para que haya liberación desde lo alto sobre la vida de esta persona. En el nombre de Jesucristo,
Señor, da victoria a tu pueblo, derrama de tu gracia y de tu Shekinah sobre la vida de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesucristo. Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo esté contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, detrás de nosotros, a nuestra derecha y a nuestra izquierda, y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida. Profetizamos que la mano del Señor está sobre nosotros y que nada nos faltará. Presentamos esta semana que está comenzando y pedimos el favor del Señor. Que el Espíritu Santo nos guíe, que el Señor nos libre de todo mal y que nos dé la sabiduría necesaria para conducirnos con prudencia y en el temor de Dios. Perdona nuestros pecados, Padre, nos rendimos a ti. Somos tan agradecidos por tu fidelidad, por tu amor, Señor. Y podemos declarar, hasta aquí el Señor nos ha sostenido con tu fuerza, con tu poder. Gracias, Señor. También te damos gracias por nuestra casa, por nuestra familia. Y yo oro, Señor, en favor de cada familia que está orando conmigo ahora, para que entre la salvación en esa casa, para que todos tengan una experiencia sobrenatural con Jesucristo. Que todos sean salvos, que caminen con Dios, que se acerquen a la fe para vivir lo que Dios ha reservado para ellos. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo, y ahora, en este momento, consagramos a ti toda carta, toda oración específica que hemos escrito y colocado delante de ti. Cada persona que está en ese mismo propósito, Señor, creyendo que tú eres un Dios que responde oraciones específicas. Personas que pidieron en detalle, personas que abrieron el corazón, personas que están levantando un gran clamor y están pidiendo respuestas desde lo alto. Oramos, Padre, y te pedimos, interven, trae respuestas, Padre, en el nombre de Jesús, como está escrito en el Salmo 121. Elevo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Yo quiero declarar en el nombre de Jesús que el socorro de Dios ya está en nuestra vida, ya está en nuestro camino. Por eso, presentamos a ti todas nuestras peticiones y creemos, oh Dios, que tú estás escuchándonos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo estamos agradecidos. Vamos a orar porque creemos en Jehová Jireh, el Dios de la provisión, el Dios que provee. Abraham, cuando llegó junto con Isaac al monte Moría, declaró, Dios proveerá, Dios proveerá. Y Dios proveyó, trajo el libramiento también a Isaac. El Señor probó el corazón de Abraham y allí Dios confirmó cosas a su siervo. Cuando caminas creyendo en la providencia divina, creyendo que Dios va a hacer algo, aunque no veas nada, pero crees que Dios traerá la respuesta, las cosas suceden. Ocurrió con Elías también, con aquella pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Y él ya salió de ahí diciendo, ese es el señal, vendrá una gran lluvia. Entonces debemos entender que a veces no vemos nada y a veces solo vemos una pequeña nube. Pero esa pequeña nube, esa pequeña posibilidad de que algo salga bien, termina saliendo bien cuando estamos en oración y creemos en la provisión del Señor. Amén. Dios me dio una palabra, que si no cambiamos nuestra mentalidad, vamos a seguir repitiendo los mismos resultados. Y yo creo que, en medio de tantos desafíos que las personas han estado enfrentando, ellas necesitan cambiar su mentalidad. El cambio de mentalidad es esencial para vivir una novedad de Dios en tu vida. Es esencial. De lo contrario, veremos el ciclo repitiéndose, las mismas conclusiones, los mismos resultados, las mismas personas. Y si queremos vivir algo nuevo de Dios, necesitamos cambiar nuestra mentalidad. En Hechos capítulo 3, quiero leer este pasaje contigo. Dice así, desde el verso 1 en adelante. Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, la novena.
Era llevado un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían diariamente en la puerta del templo, llamada la Hermosa, para pedir limosna a los que entraban. Viendo él a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen una limosna. Pedro, fijando en él los ojos con Juan, le dijo: «Míranos». Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al instante se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie, anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Nosotros reducimos nuestras expectativas, terminamos diluyendo nuestros sueños, porque no creemos que Dios pueda hacer algo nuevo en nuestra vida. Ese hombre, todos los días, ese hombre cojo de nacimiento, era colocado en la puerta del templo. Y la Biblia dice que él tenía por hábito, por necesidad de sobrevivencia, y lo entendemos, pedir limosnas a todos los que entraban en el templo. Se quedaba exactamente en la puerta, es decir, no estaba fuera, pero tampoco estaba dentro. Estaba en un lugar donde muchos están, viviendo al margen de lo que Dios tiene para sus vidas. No están viviendo a la altura de lo que Dios planeó. Están al margen. Y ese hombre, probablemente con su taza, estaba allí esperando una limosna de cada uno que pasaba. Entonces pedía: «Ayúdame, por favor, ayúdame. Mira mi condición, no puedo trabajar». Y la Biblia dice que la gente lo ayudaba, tanto que todos los días alguien lo llevaba a la puerta del templo. Entonces, dos hombres llenos del Espíritu Santo, Pedro y Juan, estaban entrando al templo para orar. Siempre ocurre algo cuando estás orando. Siempre pasa algo. O eres bendecido, o Dios te usa para bendecir a alguien. Pedro y Juan estaban yendo a orar. Y cuando vas a orar, cosas suceden. Amén. Cuando estás en oración, cosas suceden. Ellos iban al templo para orar, y ese hombre pidió ayuda a Pedro. Probablemente puso su taza delante de Pedro y dijo: «Ayúdame un poco». Tal vez también se la ofreció a Juan, y Pedro dijo: «No tengo plata ni oro para darte, pero lo que tengo, eso te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y la Biblia dice que Pedro lo tomó de la mano y lo levantó. Ese hombre que nunca había caminado en su vida, por primera vez sintió sus pies, sintió sus piernas, sintió los nervios, los tendones. Entonces entró al templo adorando a Dios, saltando, haciendo cosas que nunca había hecho, que tal vez solo soñaba, solo deseaba hacer, porque Dios lo sacó de esa condición. Quizá ese día esperaba vivir un día común como todos los demás, pero Dios lo sorprendió haciendo algo nuevo. A veces salimos de casa para trabajar y esperamos que todo se repita: el mismo trabajo, el mismo metro, el mismo autobús, el mismo tráfico, las mismas personas, nada fuera de lo común. Pero servimos a un Dios que tiene el poder de catapultarnos a algo nuevo. Nuestra mentalidad debe cambiar. Cuando Pedro le dijo a ese hombre: «Míranos», le estaba diciendo: «Cambia tu enfoque ahora, cambia tu mentalidad». Aquel hombre esperaba una ayuda financiera, no esperaba otro tipo de ayuda. En ese momento tenía su taza en la mano, esperaba dinero para sobrevivir, no esperaba la sanidad. ¿Cuántos de nosotros entramos en piloto automático y no esperamos nada más allá de lo que ya conocemos? No esperamos que Dios haga nada diferente. Esperamos que todo se repita, que tengamos las mismas experiencias, que vivamos lo que pocos viven en esta tierra. No esperamos una novedad, no esperamos una sorpresa, no esperamos lo mejor, esperamos solo lo que ya conocemos. Y este hombre nos muestra que Dios puede, en un día común, sorprendernos.
Dios usa los días comunes, los días ordinarios, para transformarlos en algo sobrenatural, en algo mucho más allá de lo que podemos imaginar. Y eso es fe. La fe es creer que Dios puede hacer mucho más. Deja de limitar a Dios. Él puede cambiar un diagnóstico, puede cambiar una circunstancia, puede restaurar un matrimonio, puede traer de vuelta a ese hijo que está perdido. Todo lo que necesitas en este momento es cambiar tu mentalidad. Es creer que Dios puede enviar un ángel hasta ti, que puede enviar a alguien que va camino a la oración. Y esa persona puede decirte, levántate ahora, en el poder y la autoridad de Jesucristo, porque Él está tocando tu vida. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¡Qué tremendo! Pedro solo dio lo que tenía. Las personas solo dan lo que tienen. Algunas personas, todo lo que tienen es odio en el corazón. Pero hay personas que cargan el poder de Dios. Hay personas que cargan una palabra viva de Dios. Y si esas personas se cruzan en tu camino, van a liberar lo que llevan dentro y tu vida será activada. Mucho más allá de conversaciones o de posiciones humanas, lo que tú cargas, si es algo de Dios, producirá resultados visibles. Muchas personas solo tienen un sermón vacío, resultados vacíos, pero cuando Cristo habita ricamente en nuestra vida, lo que tenemos va más allá de palabras. Lo que cargamos es un poder transformador que libera la vida de las personas, que bendice, que cambia su historia. Quien tiene a Cristo manifiesta el poder de Dios. Quien tiene a Cristo manifiesta la gloria de Dios donde quiera que va. ¿Qué estás cargando tú? Necesitas estar conectado con personas como Pedro y Juan, que cargan el poder de Dios, que cargan el dunamis, que cargan la gracia de Dios, el favor de Dios para bendecirte. Y un detalle, Pedro y Juan estaban allí, pero solo Pedro habló, ¿sabes? Pero Juan estaba en acuerdo. En ningún momento Juan interrumpió a Pedro para decir, Pedro, detente, no le des falsas esperanzas a este hombre, no sabemos si funcionará. No. Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu Santo. Los ojos de ambos estaban llenos del fuego de Dios. Y ambos creyeron que lo sobrenatural sucedería. La peor cosa es caminar con alguien que contradice el poder de Dios. Alguien que no cree más allá de lo que conoce. Pedro y Juan estaban en el mismo ritmo. Cuando caminas con personas que están en el mismo ritmo, recibes lo que ellas cargan. Y eres tan bendecido como ellas. Porque no solo fue el nombre de Pedro el que fue mencionado por Dios en ese momento, también fue el nombre de Juan. Pedro y Juan subían al templo. Era Pedro y Juan. Juan no dijo nada, pero Pedro estaba allí y Juan estuvo de acuerdo con todo lo que Pedro hizo. Déjame decirte algo. Debes caminar con personas así. Personas que están en concordancia con lo que Dios ha puesto en tu corazón. Personas que entienden cómo Dios te está usando. Necesitas caminar con ese tipo de personas. A diferencia de muchos que están siendo cautivos de una mentalidad limitada por alguien que no cree en lo sobrenatural de Dios, que no cree en milagros, que no cree en la acción del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que creer en la acción del Espíritu Santo. Fue el poder de Dios el que me liberó. Fue el poder de Dios el que entró en mi vida y transformó la realidad de mi hogar. Fue el poder de Dios el que cambió mi historia para siempre. Es el poder de Dios el que va a cambiar tu historia para siempre. Cree. Aleluya. Gloria a Dios. Cambia tu mentalidad. Amén. Cambia tu mentalidad. Estás invitado a caminar con personas que cargan el fuego de Dios, que cargan lo sobrenatural del Espíritu. Esa tiene que ser tu mentalidad. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Yo quiero orar por ti ahora. Quiero declarar también el Salmo 91. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor:
esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vamos a orar. Permíteme orar por ti y bendecirte. Señor Dios y Padre, presentamos ahora todas las cartas ante ti, todas las oraciones específicas, todo clamor, toda lágrima que ha sido derramada. Padre, creemos que tú eres un Dios que responde oraciones. Tú eres un Dios que interviene. Dios mío, en el nombre de Jesucristo, yo quiero declarar sobre la vida de cada persona sanidad, milagros, lo sobrenatural de Dios. De la misma manera que Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu Santo y declararon una palabra sobre la vida de aquel hombre en el nombre de Jesús, declaramos palabra sobre la vida de cada uno. Sanidad, liberación de la ansiedad, liberación de todo lo que aflige el alma, lo que angustia, liberación de todo vicio, de todo lo que mantiene a esa persona atrapada en un pecado, en una situación errada. Dios mío, que ahora las ataduras espirituales sean cortadas, en el poder y en la autoridad de Jesucristo, y damos una orden a toda acción contraria, en el nombre de Jesús, a toda oposición espiritual, a todo mal que se ha levantado contra la vida de esta persona, le ordenamos, sal ahora en el poderoso nombre de Jesucristo. Ahora decimos, escucha, Satanás, se acabó para ti. Te damos una orden, sal del camino y de la vida de esta persona. Que la envidia sea quebrada. Que todo lo que ha causado retrasos en su vida cese. Ordenamos también que toda arma forjada contra esta persona, contra su familia, sea destruida en el poderoso nombre de Jesucristo. Dios mío, da victoria a esta persona. Da victoria a su casa, a su familia. Deshace el lazo del cazador, la peste destructora. Oramos para que la vida de Dios entre en ese hogar, para que la alegría del Espíritu Santo llene ese lugar y que las respuestas de Dios lleguen a esa carta. Respuestas de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Oramos para que haya liberación desde lo alto sobre la vida de esta persona. En el nombre de Jesucristo. Señor, da victoria a tu pueblo, derrama de tu gracia y de tu Shekinah sobre la vida de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesucristo. Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo esté contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, detrás de nosotros, a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida. Profetizamos que la mano del Señor está sobre nosotros y que nada nos faltará. Presentamos esta semana que está comenzando y pedimos el favor del Señor. Que el Espíritu Santo nos guíe, que el Señor nos libre de todo mal y que nos dé la sabiduría necesaria para conducirnos con prudencia y en el temor de Dios. Perdona nuestros pecados, Padre, nos rendimos a ti. Somos tan agradecidos por tu fidelidad, por tu amor, Señor.
y podemos declarar: hasta aquí el Señor nos ha sostenido con tu fuerza, con tu poder. Gracias, Señor. También te damos gracias por nuestra casa, por nuestra familia. Y yo oro, Señor, en favor de cada familia que está orando conmigo ahora, para que entre la salvación en esa casa, para que todos tengan una experiencia sobrenatural con Jesucristo. Que todos sean salvos, que caminen con Dios, que se acerquen a la fe para vivir lo que Dios ha reservado para ellos. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Espíritu Santo, y ahora, en este momento, consagramos a ti toda carta, toda oración específica que hemos escrito y colocado delante de ti. Cada persona que está en ese mismo propósito, Señor, creyendo que tú eres un Dios que responde oraciones específicas. Personas que pidieron en detalle, personas que abrieron el corazón, personas que están levantando un gran clamor y están pidiendo respuestas desde lo alto. Oramos, Padre, y te pedimos: interven, trae respuestas, Padre, en el nombre de Jesús, como está escrito en el Salmo 121. Elevo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Yo quiero declarar en el nombre de Jesús que el socorro de Dios ya está en nuestra vida, ya está en nuestro camino. Por eso, presentamos a ti todas nuestras peticiones y creemos, oh Dios, que tú estás escuchándonos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo estamos agradecidos. Vamos a orar porque creemos en Jehová Jireh, el Dios de la provisión, el Dios que provee. Abraham, cuando llegó junto con Isaac al monte Moría, declaró: Dios proveerá, Dios proveerá. Y Dios proveyó, trajo el libramiento también a Isaac. El Señor probó el corazón de Abraham y allí Dios confirmó cosas a su siervo. Cuando caminas creyendo en la providencia divina, creyendo que Dios va a hacer algo, aunque no veas nada, pero crees que Dios traerá la respuesta, las cosas suceden. Ocurrió con Elías también, con aquella pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Y él ya salió de ahí diciendo: ese es el señal, vendrá una gran lluvia. Entonces debemos entender que a veces no vemos nada y a veces solo vemos una pequeña nube. Pero esa pequeña nube, esa pequeña posibilidad de que algo salga bien, termina saliendo bien cuando estamos en oración y creemos en la provisión del Señor. Amén. Dios me dio una palabra, que si no cambiamos nuestra mentalidad, vamos a seguir repitiendo los mismos resultados. Y yo creo que, en medio de tantos desafíos que las personas han estado enfrentando, ellas necesitan cambiar su mentalidad. El cambio de mentalidad es esencial para vivir una novedad de Dios en tu vida. Es esencial. De lo contrario, veremos el ciclo repitiéndose, las mismas conclusiones, los mismos resultados, las mismas personas. Y si queremos vivir algo nuevo de Dios, necesitamos cambiar nuestra mentalidad. En Hechos capítulo 3, quiero leer este pasaje contigo. Dice así, desde el verso 1 en adelante: Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, la novena. Era llevado un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían diariamente en la puerta del templo, llamada la Hermosa, para pedir limosna a los que entraban. Viendo él a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen una limosna. Pedro, fijando en él los ojos con Juan, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al instante se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie. Anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Nosotros reducimos nuestras expectativas, terminamos diluyendo nuestros sueños, porque no creemos que Dios pueda hacer algo nuevo en nuestra vida. Ese hombre
Todos los días, ese hombre cojo de nacimiento era colocado en la puerta del templo. Y la Biblia dice que él tenía por hábito, por necesidad de sobrevivencia, y lo entendemos, pedir limosnas a todos los que entraban en el templo. Se quedaba exactamente en la puerta, es decir, no estaba fuera, pero tampoco estaba dentro. Estaba en un lugar donde muchos están, viviendo al margen de lo que Dios tiene para sus vidas. No están viviendo a la altura de lo que Dios planeó. Están al margen. Y ese hombre, probablemente con su taza, estaba allí esperando una limosna de cada uno que pasaba. Entonces pedía: ayúdame, por favor, ayúdame, mira mi condición, no puedo trabajar. Y la Biblia dice que la gente lo ayudaba, tanto que todos los días alguien lo llevaba a la puerta del templo. Entonces, dos hombres llenos del Espíritu Santo, Pedro y Juan, estaban entrando al templo para orar. Siempre ocurre algo cuando estás orando. Siempre pasa algo. O eres bendecido, o Dios te usa para bendecir a alguien. Pedro y Juan estaban yendo a orar. Y cuando vas a orar, cosas suceden. Amén. Cuando estás en oración, cosas suceden. Ellos iban al templo para orar. Y ese hombre pidió ayuda a Pedro. Probablemente puso su taza delante de Pedro y dijo: ayúdame un poco. Tal vez también se la ofreció a Juan. Y Pedro dijo: no tengo plata ni oro para darte, pero lo que tengo, eso te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y la Biblia dice que Pedro lo tomó de la mano y lo levantó. Ese hombre que nunca había caminado en su vida, por primera vez sintió sus pies, sintió sus piernas, sintió los nervios, los tendones. Entonces entró al templo adorando a Dios, saltando, haciendo cosas que nunca había hecho, que tal vez solo soñaba, solo deseaba hacer, porque Dios lo sacó de esa condición. Quizá ese día esperaba vivir un día común como todos los demás, pero Dios lo sorprendió haciendo algo nuevo. A veces salimos de casa para trabajar y esperamos que todo se repita: el mismo trabajo, el mismo metro, el mismo autobús, el mismo tráfico, las mismas personas, nada fuera de lo común. Pero servimos a un Dios que tiene el poder de catapultarnos a algo nuevo. Nuestra mentalidad debe cambiar. Cuando Pedro le dijo a ese hombre: míranos, le estaba diciendo: cambia tu enfoque ahora, cambia tu mentalidad. Aquel hombre esperaba una ayuda financiera, no esperaba otro tipo de ayuda. En ese momento tenía su taza en la mano, esperaba dinero para sobrevivir, no esperaba la sanidad. ¿Cuántos de nosotros entramos en piloto automático y no esperamos nada más allá de lo que ya conocemos? No esperamos que Dios haga nada diferente. Esperamos que todo se repita, que tengamos las mismas experiencias, que vivamos lo que pocos viven en esta tierra. No esperamos una novedad, no esperamos una sorpresa, no esperamos lo mejor, esperamos solo lo que ya conocemos. Y este hombre nos muestra que Dios puede, en un día común, sorprendernos. Dios usa los días comunes, los días ordinarios, para transformarlos en algo sobrenatural, en algo mucho más allá de lo que podemos imaginar. Y eso es fe. La fe es creer que Dios puede hacer mucho más. Deja de limitar a Dios. Él puede cambiar un diagnóstico, puede cambiar una circunstancia, puede restaurar un matrimonio, puede traer de vuelta a ese hijo que está perdido. Todo lo que necesitas en este momento es cambiar tu mentalidad. Es creer que Dios puede enviar un ángel hasta ti, que puede enviar a alguien que va camino a la oración. Y esa persona puede decirte: levántate ahora, en el poder y la autoridad de Jesucristo, porque Él está tocando tu vida. Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¡Qué tremendo! Pedro solo dio lo que tenía. Las personas solo dan lo que tienen. Algunas personas, todo lo que tienen es odio en el corazón.
Pero hay personas que cargan el poder de Dios. Hay personas que cargan una palabra viva de Dios. Y si esas personas se cruzan en tu camino, van a liberar lo que llevan dentro y tu vida será activada. Mucho más allá de conversaciones o de posiciones humanas, lo que tú cargas, si es algo de Dios, producirá resultados visibles. Muchas personas solo tienen un sermón vacío, resultados vacíos, pero cuando Cristo habita ricamente en nuestra vida, lo que tenemos va más allá de palabras. Lo que cargamos es un poder transformador que libera la vida de las personas, que bendice, que cambia su historia. Quien tiene a Cristo manifiesta el poder de Dios. Quien tiene a Cristo manifiesta la gloria de Dios donde quiera que va. ¿Qué estás cargando tú? Necesitas estar conectado con personas como Pedro y Juan, que cargan el poder de Dios, que cargan el dunamis, que cargan la gracia de Dios, el favor de Dios para bendecirte. Y un detalle, Pedro y Juan estaban allí, pero solo Pedro habló, ¿sabes? Pero Juan estaba en acuerdo. En ningún momento Juan interrumpió a Pedro para decir, Pedro, detente, no le des falsas esperanzas a este hombre, no sabemos si funcionará. No. Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu Santo. Los ojos de ambos estaban llenos del fuego de Dios. Y ambos creyeron que lo sobrenatural sucedería. La peor cosa es caminar con alguien que contradice el poder de Dios. Alguien que no cree más allá de lo que conoce. Pedro y Juan estaban en el mismo ritmo. Cuando caminas con personas que están en el mismo ritmo, recibes lo que ellas cargan. Y eres tan bendecido como ellas. Porque no solo fue el nombre de Pedro el que fue mencionado por Dios en ese momento, también fue el nombre de Juan. Pedro y Juan subían al templo. Era Pedro y Juan. Juan no dijo nada, pero Pedro estaba allí y Juan estuvo de acuerdo con todo lo que Pedro hizo. Déjame decirte algo. Debes caminar con personas así. Personas que están en concordancia con lo que Dios ha puesto en tu corazón. Personas que entienden cómo Dios te está usando. Necesitas caminar con ese tipo de personas. A diferencia de muchos que están siendo cautivos de una mentalidad limitada por alguien que no cree en lo sobrenatural de Dios, que no cree en milagros, que no cree en la acción del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que creer en la acción del Espíritu Santo. Fue el poder de Dios el que me liberó. Fue el poder de Dios el que entró en mi vida y transformó la realidad de mi hogar. Fue el poder de Dios el que cambió mi historia para siempre. Es el poder de Dios el que va a cambiar tu historia para siempre. Cree. Aleluya. Gloria a Dios. Cambia tu mentalidad. Amén. Cambia tu mentalidad. Estás invitado a caminar con personas que cargan el fuego de Dios, que cargan lo sobrenatural del Espíritu. Esa tiene que ser tu mentalidad. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Yo quiero orar por ti ahora. Quiero declarar también el Salmo 91. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre.
Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vamos a orar. Permíteme orar por ti y bendecirte. Señor Dios y Padre, presentamos ahora todas las cartas ante ti, todas las oraciones específicas, todo clamor, toda lágrima que ha sido derramada. Padre, creemos que tú eres un Dios que responde oraciones. Tú eres un Dios que interviene. Dios mío, en el nombre de Jesucristo, yo quiero declarar sobre la vida de cada persona sanidad, milagros, lo sobrenatural de Dios. De la misma manera que Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu Santo y declararon una palabra sobre la vida de aquel hombre en el nombre de Jesús, declaramos palabra sobre la vida de cada uno. Sanidad, liberación de la ansiedad, liberación de todo lo que aflige el alma, lo que angustia, liberación de todo vicio, de todo lo que mantiene a esa persona atrapada en un pecado, en una situación errada. Dios mío, que ahora las ataduras espirituales sean cortadas en el poder y en la autoridad de Jesucristo. Y damos una orden a toda acción contraria, en el nombre de Jesús, a toda oposición espiritual, a todo mal que se ha levantado contra la vida de esta persona, le ordenamos, sal ahora en el poderoso nombre de Jesucristo. Ahora decimos, escucha Satanás, se acabó para ti. Te damos una orden, sal del camino y de la vida de esta persona. Que la envidia sea quebrada. Que todo lo que ha causado retrasos en su vida cese. Ordenamos también que toda arma forjada contra esta persona, contra su familia, sea destruida en el poderoso nombre de Jesucristo. Dios mío, da victoria a esta persona. Da victoria a su casa, a su familia. Deshace el lazo del cazador, la peste destructora. Oramos para que la vida de Dios entre en ese hogar, para que la alegría del Espíritu Santo llene ese lugar y que las respuestas de Dios lleguen a esa carta. Respuestas de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Oramos para que haya liberación desde lo alto sobre la vida de esta persona. En el nombre de Jesucristo. Señor, da victoria a tu pueblo, derrama de tu gracia y de tu Shekinah sobre la vida de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesucristo. Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo esté contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, detrás de nosotros, a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida. Profetizamos que la mano del Señor está sobre nosotros y que nada nos faltará. Presentamos esta semana que está comenzando y pedimos el favor del Señor. Que el Espíritu Santo nos guíe, que el Señor nos libre de todo mal y que nos dé la sabiduría necesaria para conducirnos con prudencia y en el temor de Dios. Perdona nuestros pecados, Padre, nos rendimos a ti. Somos tan agradecidos por tu fidelidad, por tu amor, Señor. Y podemos declarar, hasta aquí el Señor nos ha sostenido, con tu fuerza, con tu poder. Gracias, Señor. También te damos gracias por nuestra casa, por nuestra familia. Y yo oro, Señor, en favor de cada familia que está orando conmigo ahora, para que entre la salvación en esa casa, para que todos tengan una experiencia sobrenatural con Jesucristo, que todos sean salvos, que caminen con Dios, que se acerquen a la fe para vivir lo que Dios ha reservado para ellos. En el nombre de Jesús, le damos gracias, Espíritu Santo, y ahora en este momento consagramos a ti toda carta, toda oración específica que hemos escrito y colocado delante de ti. Cada persona que está en ese mismo propósito, Señor, creyendo que tú eres un Dios que responde oraciones específicas. Personas que pidieron en detalle, personas que abrieron el corazón, personas que están levantando un gran clamor y están pidiendo respuestas desde lo alto. Oramos, Padre, y te pedimos, interven, trae respuestas, Padre, en el nombre de Jesús, como está escrito en el Salmo 121.
elevo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Yo quiero declarar en el nombre de Jesús que el socorro de Dios ya está en nuestra vida, ya está en nuestro camino. Por eso, presentamos a ti todas nuestras peticiones y creemos, oh Dios, que tú estás escuchándonos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo estamos agradecidos. Vamos a orar porque creemos en Jehová Jireh, el Dios de la provisión, el Dios que provee. Abraham, cuando llegó junto con Isaac al monte Moría, declaró: Dios proveerá, Dios proveerá. Y Dios proveyó, trajo el libramiento también a Isaac. El Señor probó el corazón de Abraham y allí Dios confirmó cosas a su siervo. Cuando caminas creyendo en la providencia divina, creyendo que Dios va a hacer algo, aunque no veas nada, pero crees que Dios traerá la respuesta, las cosas suceden. Ocurrió con Elías también, con aquella pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Y él ya salió de ahí diciendo: ese es el señal, vendrá una gran lluvia. Entonces debemos entender que a veces no vemos nada y a veces solo vemos una pequeña nube. Pero esa pequeña nube, esa pequeña posibilidad de que algo salga bien, termina saliendo bien cuando estamos en oración y creemos en la provisión del Señor. Amén. Dios me dio una palabra, que si no cambiamos nuestra mentalidad, vamos a seguir repitiendo los mismos resultados. Y yo creo que, en medio de tantos desafíos que las personas han estado enfrentando, ellas necesitan cambiar su mentalidad. El cambio de mentalidad es esencial para vivir una novedad de Dios en tu vida. Es esencial. De lo contrario, veremos el ciclo repitiéndose, las mismas conclusiones, los mismos resultados, las mismas personas. Y si queremos vivir algo nuevo de Dios, necesitamos cambiar nuestra mentalidad. En Hechos capítulo 3, quiero leer este pasaje contigo. Dice así, desde el verso 1 en adelante: Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, la novena. Era llevado un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían diariamente en la puerta del templo, llamada la Hermosa, para pedir limosna a los que entraban. Viendo él a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen una limosna. Pedro, fijando en él los ojos con Juan, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al instante se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie. Anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Nosotros reducimos nuestras expectativas, terminamos diluyendo nuestros sueños, porque no creemos que Dios pueda hacer algo nuevo en nuestra vida. Ese hombre, todos los días, ese hombre cojo de nacimiento, era colocado en la puerta del templo. Y la Biblia dice que él tenía por hábito, por necesidad de sobrevivencia, y lo entendemos, pedir limosnas a todos los que entraban en el templo. Se quedaba exactamente en la puerta, es decir, no estaba fuera, pero tampoco estaba dentro. Estaba en un lugar donde muchos están, viviendo al margen de lo que Dios tiene para sus vidas. No están viviendo a la altura de lo que Dios planeó. Están al margen. Y ese hombre, probablemente con su taza, estaba allí esperando una limosna de cada uno que pasaba. Entonces pedía: ayúdame, por favor, ayúdame, mira mi condición, no puedo trabajar. Y la Biblia dice que la gente lo ayudaba, tanto que todos los días alguien lo llevaba a la puerta del templo. Entonces, dos hombres llenos del Espíritu Santo, Pedro y Juan, estaban entrando al templo para orar. Siempre ocurre algo cuando estás orando. Siempre pasa algo. O eres bendecido, o Dios te usa para bendecir a alguien.
Pedro y Juan estaban yendo a orar. Y cuando vas a orar, cosas suceden. Amén. Cuando estás en oración, cosas suceden. Ellos iban al templo para orar, y ese hombre pidió ayuda a Pedro. Probablemente puso su taza delante de Pedro y dijo, ayúdame un poco. Tal vez también se la ofreció a Juan. Y Pedro dijo, no tengo plata ni oro para darte, pero lo que tengo, eso te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y la Biblia dice que Pedro lo tomó de la mano y lo levantó. Ese hombre que nunca había caminado en su vida, por primera vez sintió sus pies, sintió sus piernas, sintió los nervios, los tendones. Entonces